Esto no es una sobremesa, es un festín donde la palabra es el aperitivo, el plato fuerte y también es el postre. En la merienda del bibliófago descubrimos nuevos ingredientes, comensales y sazón. Este es un territorio habitado de manera diferente. Las conversaciones siguen teniendo el mismo ritmo, pero algo cambia la sustancia. ¿Será la palabra? ¿Serán los ingredientes? ¿Será la temática del festín? En estas conversaciones encontrarás ideas inspiradoras y seres que sueñan y transforman el mundo a través de un texto, un juego, una charla, una clase o una taza a la vez. Aquí lo que importa es la palabra, la vida y la esperanza. Así que acomódate, sírvete un cafecito o tal vez un té, agarra un pan de la mesa y provecho. Esto es la merienda del bibliófago. Hola, soy Rulo ZK y esto es la merienda del bibliófago. En este contenido adicional entre temporadas se aparecen personas que me han enseñado mucho en el camino. Entrevistas que he ido cosechando por intereses, afinidades y amistad. Algunas tardaron mucho en florecer, pero la permanencia en el tiempo de sus voces, su esfuerzo y su pasión no mengua. Hoy les presentaré a Sara Pérez Rosales. El día que la entrevisté llegó súper puntual a la cabina de Radio Ecológica con un saco muy formal y muchas ganas de platicar. De esa primera conversación que tuvimos salió esta entrevista, muchas risas y algo tal vez mucho más importante. Una semilla que luego brotaría en una amistad. Con Sara nos une el amor por los juegos de mesa. Ella, junto con su familia, crearon Editorial en Tabla. Y cuando grabamos la entrevista, andaban soñando un juego de mesa que aún estaba en su imaginación, pero que ahora está por presentarse en la Mega XP, la convención de juegos de mesa más grande de México, que escucharán mencionada varias veces en la entrevista. Por si queda alguna duda, Sara es una apasionada. Y aunque al principio de la entrevista parece tímida, si algo ha aprendido en la mesa donde hemos jugado y conversado, es que con la confianza deja ver su intensa pasión por lo lúdico y también explicita sus ganas de compartirla. Para la merienda, la mesa cambia. Y para esta comensal tendrán que agarrar un café veracruzano y acompañarla con un pan dulce. ¿Será que sean como yo y quisieran escuchar esta entrevista con un pan de jico? O tal vez tengan aún más fortuna y puedan escucharla comiéndose una chancacuda, un pan que le gusta mucho a Sara y es de su tierra natal, Tuxpan, Veracruz. Ahí me cuentan qué comieron. Ojalá disfruten esta conversación. Creo que es una pregunta compleja, ¿no? Porque ha cambiado. O sea, creo que he cambiado mucho desde que inicié el proyecto de la editorial al día de hoy, pero bueno, así condensado consideraría que pues soy una persona que se dedica al desarrollo de juegos, pero también de manera activa está muy involucrada en construcción de paz, específicamente con el tema de juegos de mesa. Inició, claro, por una cosa de querer hacer un juego con mi papá y al día de hoy pues se ha transformado en un proyecto donde habemos 34 personas, entonces pues considero que eso soy, que el proyecto habla por mí, ambos, ¿no? La editorial y la red. Cuéntanos primero de la red, qué es, de dónde salió, cuánto tiempo lleva. Yo también voy a grabar esto, yo también tengo dudas porque no tengo tanta información de la red, entonces venía un poco también con la expectativa de escucharte. ¿Qué es la red lúdica? Pues la red lúdica cumplió un año el 11 de junio, un año. Nació hace un año con la intención de involucrar a la gente que nos estaba invitando a tener presentaciones de Llaverinto, que fue nuestro primer juego como editorial. Como Llaverinto no lo vimos como un producto, sino como un proyecto integral y familiar, pues no queríamos que fuera solo de nosotros, queríamos involucrar a más personas. Entonces fue ahí cuando pensamos que la editorial tal vez se tenía que volver de alguna manera un proyecto abierto. Pero no queríamos que fuera la editorial hablando por los demás, entonces pensamos que una red colaborativa, horizontal también,
fuera que lo construyera, ¿no? Entonces inició por invitación. Empecé a buscar a estas personas que nos habían invitado a tener presentaciones. Uno de ellos fue César en Veracruz, en el puerto de Veracruz. Luego hubo otra persona en Ciudad de México. En lugar de aceptar, yo los invité justo a eso, a pertenecer al proyecto, para no ser solo yo o nosotros, mi papá y yo, que ellos presentaran los temas sobre por qué era importante jugar. Nosotros tuvimos, previo a la red, una gira donde estuvimos hablando de los beneficios del juego como divulgación. Entonces de eso inició el proyecto de la red, pero eventualmente fuimos como experimentando dentro del proyecto los miembros, cada quien una situación similar y compleja en diferentes partes de México. Uno de ellos fue Ulises de Culiacán. Cuando Ulises Flores me dice, justo en septiembre del año pasado, me dice, oye, estamos empezando a vivir un momento complejo aquí, a mí me gustaría hacer esto de manera personal, pues fue ahí cuando yo decidí que el proyecto podía tomar también como otra salida. Coincide también que yo soy de Tuxpan, de Veracruz, es el norte de Veracruz. En ese momento también se desata una balacera. Para mí eso fue una fibra sensible porque Tuxpan es muy chiquitito, entonces jamás me había pues planteado la idea de que Tuxpan podía atravesar por una balacera, ¿no? O sea, era como difícil para mí asimilarlo, entonces pensé, bueno, ¿de qué manera yo puedo hacerle pues como un enfrentamiento simbólico, por así decirlo? Entonces ahí Ulises y yo estuvimos platicando y pensamos que lo mejor era que la red, además de la divulgación del juego, también fuera plantear cómo el juego puede ser una herramienta de transformación social en áreas afectadas por la violencia. Y bueno, de eso fue que empezó el proyecto a expandirse. Cuéntanos un poco dónde tanto se ha presentado. Yo cuando veo tus redes y las redes de la red lúdica, me sorprende mucho. Es muy sorprendente. Entonces, cuéntanos como un poco de, tal vez no de la trayectoria de dónde han estado o de dónde planean estar, sino más bien cuáles de esas presentaciones han sido para ti más significativas. Yo creo que fue la Mega este año. La Mega XP. La Mega XP, sí. O sea, la red, ¿de qué manera trabaja? Mes con mes tenemos conferencias o talleres, conversatorios como abiertos, donde cada miembro pues tiene esas actividades en sus espacios. Pero pues regularmente son muy chiquitas, porque son con comunidades de jugadores. A veces no son de jugadores, pero sí son como entre 10, 20 personas. Entonces yo creo que la Mega XP ha sido el más importante porque fue ya como el lugar oficial donde nos hicimos públicos, ¿no? Cuando nos buscaron, nos dijeron, oigan, nosotros descubrimos su proyecto porque sabemos que se dedican a plantear el juego desde otra perspectiva y queremos tenerlos dentro del proyecto. Pues claro, aceptamos. Fuimos y no solamente presenté yo, o sea, me habían invitado a mí primero, pero yo vi necesario que estuviera Ulises, que iba a estar también en la Mega, y Polet de Ensenada. Entonces, para que cada quien diera también su postura, ¿no? O sea, que era la red lúdica para Polet en Ensenada y que era la red lúdica para Ulises en Culiacán. Creo que ha sido la más importante porque fue el lanzamiento, pero también porque ahí, bueno, al menos ese día estuvimos 5 miembros de la red. Entonces, no nada más fui yo hablando, sino se volvió al final un conversatorio donde gente del público y de miembros pudieron tener una conversación. ¿Qué sentiste en ese encuentro? Creo que ha sido muy racional lo que nos has presentado, pero creo que estaría chido saber qué se siente encontrarte con estas amistades que se construyen seguramente mucho a distancia. Híjole, pues yo creo que ese día yo estaba muy nerviosa porque nadie sabía de nosotros hasta ese momento. Bueno, muy poquitas personas nos ubicaban de redes sociales. Y pues yo tenía todo mi speech preparado, Ulises también, Polet, ya nos habíamos dividido la presentación, yo llevaba mis tarjetitas y al momento de subir, me tocó a mí, luego me tocó Polet y cuando Ulises cierra, pues a pesar de que ya llevaba todo aprendido, se le olvidó, pero no por una cosa como de nervios, sino que cuando pongo la foto de lo que es su comunidad de juegos en Culiacán, pues se empieza a llorar, pero pues de sentir eso, ¿no? Que el juego para él sí era ese rescate, o sea, el rescate de su persona y de su familia, ¿no? Entonces,
¿Qué sentí? Pues bueno, o sea, a mí me rebasó todo, o sea, me dio mucho gusto también que el público fuera muy, pues, tolerante, muy abierto a lo que estaba pasando en ese momento, pero también, pues, me da mucha tristeza, o sea, porque creo que hay muy buena respuesta del proyecto precisamente porque tenemos una necesidad todos en este momento, entonces me gustaría que no fuera por lo que estamos viviendo, pero sí me da mucho gusto que tenga buen recibimiento, entonces pues también me sentía muy agradecida de eso, de saber que el proyecto estaba caminando bien. Sara, cuéntanos un poco cómo el juego construye comunidad, cómo el juego construye paz. Creo que a veces, lo platicábamos antes de la entrevista, ¿no? A veces se queda muy, pareciera solo superficial tirar los dados y en el fondo se mueven muchas cosas. Entonces quisiera escucharte cómo el juego construye paz para ti. Fíjate que ese día, justo en la Mega, puse de ejemplo una situación que pasa aquí en el sur que seguramente la vas a ubicar muy bien. Les conté de las amazonas de Yashuna que juegan béisbol, ¿no? Y yo les decía a la gente del público, ¿no? Y de la Mega, no es un juego de mesa, pero sí es un juego, o sea, sí es una dinámica lúdica que ellas comparten. Entonces, para ellas el juego no se ha vuelto, o sea, el juego de béisbol en su caso, no se ha vuelto solo una distracción o una cosa donde ellas van de gira y se acabó, se ha vuelto parte de su identidad en el pueblo y para el pueblo, ¿no? De pronto los hombres que al principio estaban renuentes y muchos de ellos corrieron a sus esposas porque no querían pensar que ellas jugaran béis, pues ahora son los coaches no oficiales, ¿no? Entonces, unos dan asesorías, otros son los que llevan los uniformes, otro maneja la band que las lleva de gira. Entonces, el juego para mí es eso, o sea, es ese lugar donde todos podemos estar en horizontal y en el mismo nivel y podemos comunicarnos de esa manera, aunque no sea un juego de mesa, a veces puede ser un juego de béisbol. Sí, que sí conozco muy bien el caso de las Amazonas, no me ha tocado entrevistarlas, pero apenas hace unos meses estuve en una entrevista, no la hice yo, pero estuve en una entrevista que se hizo alguien que venía a grabarlas, ¿no? Y un poco hablaba de esta experiencia de mujeres jugando, ¿no? Que además está el componente de género, ¿no? Y como esta lucha por la equidad. Entonces creo que está gran ejemplo las Amazonas, muy bueno. Creo que también nos ayuda como a dimensionar la importancia del juego, ¿no? Más allá de la academia y que citemos a Huitzinga todos los días, ¿no? Gustaría saber ¿qué tipo de personas integran la red? ¿Son solamente personas que promueven el juego o de qué otras maneras se involucran con el juego o los juegos de mesa estas personas que actualmente integran la red? Pues al principio, como decía, ¿no? Yo invité a la gente que nos estaba invitando a nosotros y todos tenían un interés por el juego. O sea, todos estaban involucrados en alguna comunidad de jugadores. Pero después abrí la convocatoria a cualquiera. Entonces, los perfiles, muchos de ellos, los que aplicaron, pues no tienen nada que ver con juegos. Pero eso me parecía interesante. Por ejemplo, hay una persona que es doctor y decía, a mí me interesa el juego porque lo uso mucho, pues, en mis ratos en el hospital. O sea, eso se me hacía como interesante verla, no porque él sea doctor, sino por ver la perspectiva de alguien que no está tan involucrado en eso. Hay muchas personas que, pues tal vez su primer acercamiento con los juegos ha sido un roomie, ¿no? O una lotería, que yo siempre menciono que la lotería es un gran ejemplo de juego de mesa, que muchas personas pensarán que no lo es, pero sí es, o sea, sí está propiciando una convivencia, ¿no? Entonces, pues el perfil de las personas es muy variado. También las edades, o sea, hay personas que están en sus 22, 23 años, pero también hay personas que ya están en sus 42, 43 años, ¿no? A mí lo que me interesaba era conocer qué era para ellos el juego, pero también en su región. Entonces traté de diversificar, o sea, tenemos personas en el norte, en el centro y en el sur. Todavía no tenemos una por estado, porque tampoco quería componer la red de 100 personas, ¿no? O sea, que es posible, pero creo que lo mejor es tener un grupo pequeño, pero muy bien coordinado para que justo podamos tener las actividades mes con mes y pues sí lleguemos a metas. Entonces, pues eso, ¿no? Es variado, pero está muy bien nutrido. Gracias. Esto es el postre. La merienda ya podría ser en sí misma un postre. Por ello este fragmento final
es un dulce chiquitito que les dejo para anular, como decimos en Yucatán, a la acción de pasar el dulce alrededor de la boca. Como les decía en el aperitivo, Sara está por presentar un juego de mesa, del cual aún no les develaré su nombre. Ese mismo juego de mesa que va a presentar en la Mega XP estará acompañado de una conferencia que se titula Rehabilitar desde el juego, la memoria de Sara Scarlett. Para cerrar esta conversación, escucharán en la propia voz de Sara un fragmento de su conferencia. Y les aviso que sabrán más de Sara en la merienda del bibliófago, solo que tendrán que esperar que pasen algunos cuantos comensales antes de que volvamos a platicar de ese misterioso juego de mesa que Sara está presentando estos días. Ese duelo es complejo porque te despides de lo que solía ser y en ese sentido lo que somos y forma parte de nuestra identidad es el territorio. Es por eso que decidí transmutar ese dolor en un juego, para rehabitar ese lugar desde el juego, para reconciliarme con él, para resignificar lo que pasó. Así que cuando empecé con el desarrollo me planteé estas preguntas. ¿Cómo habitar o rehabitar el territorio sin estar en él? ¿Cómo hablar de mi región sin mencionar lo que pasa? ¿Cómo lograr homenajear a mi familia sin recurrir a lo que pasó? Recordar no es volver atrás, es permitir que la historia hable por medio del juego. Esta entrevista fue grabada en la cabina de Radio Ecológica 92.5 FM en Mérida, Yucatán. El trabajo periodístico, la producción y el diseño de sonido son de Rulo ZK. La imagen de Bibliófago es cortesía de Humberto Vera. Bibliófago es producido con un enfoque de trabajo auditivo artesanal, por lo que las grabaciones de las entrevistas y las grabaciones de sonido ambiental no tuvieron uso de inteligencia artificial y fueron grabadas por Rulo ZK. Ninguno de los textos utilizados para la realización de este episodio, como guiones y material para redes, fueron creados, modificados o editados con inteligencia artificial, y todos estos fueron creados por Rulo ZK. Apuesta por lo artesanal. Apuesta por lo humano. Gracias por escuchar, compartir y disfrutar este contenido.